Es un gran gusto estar con ustedes en la sesión de hoy. Agradezco a la doctora Xochitl Sandoval por la invitación y de antemano me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes, pero me alegra poder participar de esta importante sesión nacional. Yo quiero iniciar con una reflexión antes de compartir mis diapositivas. Y creo que el título de esta sesión es el papel de la ética de la investigación en emergencias sanitarias. Yo quiero iniciar resaltando como marco para mi presentación el papel de la investigación en las emergencias sanitarias. La investigación es un componente central de la respuesta a las emergencias sanitarias. Esto es algo que ahora nos parece obvio porque ha resaltado la importancia de la investigación, pero es algo que tenemos que recordarnos y además tener presente que no ha sido este consenso sobre la importancia de la investigación en la respuesta a una emergencia sanitaria, es, por lo menos en la región de las Américas, un consenso relativamente reciente a que se alcanzó en el contexto del brote de Zika. Entonces, entonces es crucial tener presente que en una emergencia sanitaria necesitamos hacer investigación para producir conocimiento científico que nos permita guiar la respuesta a la emergencia, que nos permita saber qué funciona, qué no funciona, qué tratamiento es seguro y eficaz y qué tratamiento no lo es. ¿Qué medida preventiva es segura y eficaz y cuál no lo es? ¿Qué acción de salud pública, qué medida de salud pública está justificada y cuál no lo está? Hemos visto, creo que todos recordamos la incertidumbre al inicio de la pandemia. ¿A qué se debe esa incertidumbre? Es que no teníamos evidencia, no teníamos conocimiento. Y creo que esa incertidumbre que todos hemos experimentado, porque no estoy hablando de algo que solamente fue evidente para los investigadores, sino que creo que quizás por primera vez fue evidente para la sociedad en general, esa incertidumbre en la que nos encontrábamos, felizmente fue respondida por la comunidad científica mundial y ahora nos encontramos en una situación en que tenemos vacunas seguras y eficaces, tenemos tratamientos seguros y eficaces, sabemos qué medidas no funcionan, por ejemplo, no funciona, no sé, desinfectarse los zapatos con lejía, con Clorox, pero sí funciona ponerse una mascarilla. Entonces, ah, yo quiero resaltar que estamos en esta situación ahora, no solamente porque hicimos investigación, con la claridad que la investigación era indispensable para responder sobre la base de la evidencia a la pandemia, sino porque además hicimos esa investigación muy rápidamente. Entonces, quiero partir de resaltar el imperativo ético en una emergencia sanitaria de hacer investigación capaz de producir conocimiento rápidamente. Creo que hemos hablado mucho más del componente de la velocidad que del componente de la calidad. Si ustedes recordarán, al inicio de la pandemia, discutimos ampliamente cómo hacer la investigación de manera rápida. Y desde el lado específico de la ética de la investigación, nos abocamos a modificar, aclarar, concebir y modificar los procesos de revisión ética de la investigación con seres humanos de manera que fueran rápidos, que evitaran duplicaciones y que permitieran que la investigación se iniciara muy rápidamente. Nosotros en la OPS realizamos, bueno,
desarrollado una serie de orientaciones para poder llevar a cabo estos procesos de manera rápida, pero también hemos hecho un análisis sobre los ensayos clínicos que fueron realizados en nuestra región al inicio de la pandemia de COVID-19. El énfasis en hacer este análisis al inicio, en ver qué investigación hicimos en los primeros 6 meses, fue porque nuestra pregunta de investigación era, ¿somos capaces de hacer una investigación en la región rápidamente? Y vimos que sí éramos capaces, que hay muchísima investigación que se inició en la región, incluso un gran porcentaje de investigación autofinanciada en la región. Sin embargo, nuestro análisis mostró dos debilidades importantes y puedo compartir en breve el enlace a esta publicación por si están interesados en ver los detalles. ¿Cuáles son las dos debilidades que nosotros encontramos en la producción de la región, específicamente la producción latinoamericana de investigación en respuesta a la pandemia de COVID-19? Una primera debilidad fue que encontramos un gran número de investigaciones muy pequeñitas, que no tenían ni siquiera el poder, el diseño o el poder estadístico para responder la pregunta de investigación. ¿Qué significa eso? Hicimos investigación muy rápido, pero creo que la rapidez nos llevó a sacrificar calidad. Y una investigación que no es capaz de responder a las preguntas científicas es una investigación que no está respondiendo al imperativo ético de poder producir conocimiento, porque vamos a hacer la investigación y no vamos a aprender lo que queríamos aprender. Más aún, nos podemos preguntar en qué medida es un buen uso de los recursos si hacemos una investigación que no va a permitir responder la pregunta científica. Entonces vimos, por ejemplo, incluso en un mismo país y en una misma jurisdicción, hasta en una misma institución, muchos estudios muy pequeñitos con muy pocas personas para probar, por ejemplo, si la hidroxicloroquina funcionaba o si el plasma convaleciente, cloroquina, hidroxicloroquina, plasma convaleciente, fueron las intervenciones más estudiadas al inicio de la pandemia. Pero con números tan pequeños de personas que no iba a ser posible que esos estudios respondieran la pregunta sobre si esta intervención funciona o no funciona. Esa es la primera debilidad que encontramos. La segunda debilidad que encontramos fue, en relación también a la primera, que no colaboramos al hacer investigación como debiéramos. Encontramos que no había ningún solo estudio, que no fue ningún solo estudio multicéntrico iniciado en nuestra región, que no solamente participábamos en estudios multicéntricos cuando un país del norte nos invitaba a participar, pero que no éramos capaces nosotros de iniciar un estudio multicéntrico o un estudio armonizado, un estudio grande, que además es lo que permitiría sumar los resultados de todos los estudios pequeños y responder a las preguntas científicas relevantes. Entonces, creo que tuvimos una respuesta muy buena en el sentido de la rapidez con la que hicimos investigación, pero que este análisis, esta reflexión nos lleva a pensar qué tenemos que hacer hoy para que nuestra respuesta, la investigación que hagamos en emergencias futuras, sea mejor y no tenga las debilidades que la investigación que nuestra región realizó en la pandemia de COVID experimentó. Yo decía que, digamos, este fue un desafío grande de la investigación. Como decía, querían marcar en la investigación la charla sobre la ética de la investigación, porque finalmente, si decimos que tenemos un imperativo ético de investigar para que la respuesta a la emergencia esté guiada por la evidencia, y si hacemos investigaciones
que no producen evidencia capaz de guiar la respuesta, entonces estamos fallando este imperativo ético. Es por eso que yo quería enmarcar en la importancia de la investigación en emergencias mi charla sobre el papel de la ética de la investigación en emergencias. Yo quiero, yo creo que el tema, si tuviera que escoger las dos dificultades desde una perspectiva ética más grandes que tuvimos en la región, serían la dificultad más grande sería el uso no ético de intervenciones no probadas fuera de una investigación. ¿A qué me refiero con esto? A lo que se llama el marco Meury. Y voy a ahora compartir mis diapositivas y vamos a iniciar hablando del marco Meury. Sin embargo, quiero contarles cuál es la segunda gran dificultad que tuvimos en la región, porque creo que hubo dificultades éticas a las que respondimos excelentemente, pero el segundo tema que nos fue particularmente difícil fue el hecho de que se estaba produciendo mucha evidencia. El mundo completo estaba estudiando lo mismo. Y un protocolo de investigación puede ser, un comité puede aprobar un protocolo de investigación y determinar que es ético para poder iniciarse. Pero ese veredicto, ese dictamen de que una investigación es ética, no es como una bendición que dura toda la vida. Puede ser que una investigación sea ética en un momento y luego deje de serlo, porque imagínense que se determinó que una intervención era más riesgosa que lo que se creía, o se descubrió por medio de otro estudio que no funcionaba o que sí funcionaba y el estudio no está más justificado. O hay algo que habría que informar a los pacientes y los participantes y cambiar el proceso de consentimiento informado. Entonces, esa fue la segunda dificultad más grande que nosotros como región creo que tuvimos en lo que respecta a la ética de la investigación. Pero para abordar la primera, lo que respecta a el marco Meury, les voy a compartir una presentación. Usé la palabra Meury, el marco Meury. ¿Qué es el marco Meury? Si estuviera en la sala con ustedes les diría, levanten la mano los que han escuchado hablar el marco Meury. Pero bueno, vamos a imaginarnos esta interacción, dado que estoy a la distancia. Meury viene de las siglas Monitored Emergency Use of Unregistered and Experimental Interventions. Este es un marco que ideamos en el contexto del ébola porque estábamos en una emergencia sanitaria y no había una intervención que estuviera probada y no había la posibilidad de hacer una investigación rápidamente para probar esta intervención. Entonces, en ese contexto se concibió lo que se llama el marco Meury, que es un marco ético para establecer en qué situaciones en emergencias sanitarias es éticamente aceptable usar una intervención no probada y fuera de una investigación. Normalmente, como ustedes saben, en un marco de atención de salud, les damos a los pacientes intervenciones que ya han sido previamente probadas, intervenciones que sabemos que son seguras y eficaces. Y la población confía en que la autoridad sanitaria tiene la responsabilidad de asumir que a las personas se les ofrecen intervenciones probadas. No estamos jugando con la gente. ¿Cómo probamos una intervención? Bueno, hacemos una investigación. Una investigación es el marco en el que probamos si las intervenciones son seguras y eficaces. Puede ser que resulten siendo seguras y eficaces o no. Y porque estamos probando algo que no sabemos que funciona, o que si funciona o no funciona, entonces tenemos una serie de salvaguardas para proteger a los participantes que ustedes como investigadores conocen bien.
una revisión de un comité de ética que hace un análisis a la luz de ciertos criterios, una supervisión a lo largo de un monitoreo, luego, por supuesto, un proceso de consentimiento informado, etcétera, etcétera. De lo que estamos hablando con el marco MEURI es que hay situaciones en emergencias sanitarias en que consideramos usar una intervención que no ha sido probada, que no sabemos si funciona o no, pero consideramos usarla fuera de una investigación, es decir, sin las salvaguardas que un marco de investigación asegura. Se estarán preguntando ustedes, ¿es esto éticamente aceptable o no? Y esto puede ser éticamente aceptable en ciertas condiciones. Y de hecho, el marco MEURI es el marco ético que ha sido concebido para asegurar que este uso estrictamente excepcional, si es que se considera, sea un uso ético. Son 4 los criterios éticos para que este uso sea éticamente aceptable. Ahí ven en la pantalla la carátula, la portada de la publicación de OPS Catalizar la investigación ética en emergencias, de la que vamos a hablar bastante en lo que queda de la sesión, pero quizás algunos recordarán que el marco MEURI fue objeto de una, les comparto esta acá, de una otra publicación previa de la OPS en mayo del 2020. Entonces, ¿cuáles son los criterios éticos? El primer criterio ético del marco MEURI es la justificación. Tiene que haber una justificación para ofrecer una intervención no probada fuera de un marco de investigación en una emergencia sanitaria. Los siguientes criterios éticos tienen que ver, son relevantes una vez que se ha establecido que hay una justificación y vemos cómo debe procederse para que el uso sea ético. Si hay una justificación, si hay una razón científica para creer que aunque no tenemos la evidencia suficiente sobre la base de lo poco que se sabe, la evidencia preliminar, los estudios preclínicos, esta intervención tiene un mayor potencial de beneficios con respecto a sus riesgos, debería procederse siguiendo los 3 siguientes criterios éticos para usar esta intervención de una manera éticamente aceptable. Estos 3 criterios éticos son el que hay una supervisión ética y regulatoria. No se le puede dar a la gente algo no probado sin que un comité de ética esté supervisando esto, sin que la autoridad regulatoria esté chequeando que esté velando por el bienestar de las poblaciones. Luego debe haber un proceso de consentimiento informado. No se le debería a nadie ofrecer una intervención no probada sin decirle, oye, esta es una intervención no probada, puede no beneficiarte, puede incluso hacerte daño. ¿Quieres o no recibirla? Y luego, finalmente, aunque se esté dando esto por fuera de una investigación, debe haber una contribución a la generación de evidencia. Debe tomarse algunos datos básicos para por lo menos contribuir a saber esto mejora, empeora, mientras que se hace la investigación en curso. Pero no puede darse algo no probado y luego voltear la cara y no siquiera tomar los datos básicos, no hacer un monitoreo mínimo sobre qué ocurre cuando uno da esta intervención no probada. Una gran lección que hemos aprendido en COVID es que el uso de estas intervenciones no probadas fuera de una investigación debe ser extremadamente excepcional. Mi colega Ludovic Reveis ha publicado muchos estudios mostrando cuántas de las intervenciones que creímos que tenían potencial de ser seguras y eficaces no lo fueron. Más aún, y hay un estudio que se va a publicar en breve también por la OPS, por la unidad de medicamentos y tecnologías, muchas veces estas intervenciones no solamente no han sido eficaces, sino que no han sido seguras. Sabemos que el plasma de convaleciente no ha sido eficaz, pero sabemos también que la hidroxicloroquina, la ivermectina, otras intervenciones han causado daños a la población. ¿Qué hemos aprendido también en COVID?
que cuando se usa un protocolo bajo el marco MEURI, demora muchísimo a obtener evidencia. Si bien es una contribución a la generación de evidencia, pero es una contribución pequeña. No es comparable al conocimiento que se produce por medio de una investigación. Por darles un ejemplo, en los Estados Unidos se usó el plasma de convaleciente para COVID por medio de un protocolo MEURI que corresponde a la nomenclatura regulatoria de uso expandido de la FDA, y 100.000 personas, de hecho un poquito más de 100.000 personas, recibieron plasma de convaleciente, y luego un ensayo con menos de 100 veces la cantidad de personas mostró que no era eficaz. Adicionalmente, hemos aprendido que dar una intervención por fuera de una investigación, usar el marco MEURI, hace difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados con placebo para poder ver si la intervención funciona o no funciona. Y nuestra urgencia, vuelvo a la frase del inicio, el imperativo moral de hacer investigación para producir evidencia y tener una respuesta a la emergencia basada en la evidencia, nos llama por estas razones a priorizar los ensayos clínicos, a priorizar no solo la investigación, sino dentro de la investigación, diría los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que nos permiten responder la pregunta científica. Si vuelvo a la imagen del inicio, que les mostré que era así, sería mucho más apropiado que yo cambiara esta imagen, hiciera que el uso de marco MEURI no es una vía, no es un camino más, es un recurso excepcional de emergencia, y casi diría de emergencia en una emergencia. Hemos aprendido en la región, y por eso es importante hablar de MEURI en una sesión de investigación, que cuando se usa el marco MEURI de manera no ética, es decir, cuando se da una intervención no probada sin adherencia a los 4 criterios éticos del marco MEURI, se daña la confianza no solamente en las autoridades sanitarias, en las que uno confía que le van a ofrecer a la población algo probado, se daña la confianza también en las instituciones que hacen investigación. Hemos aprendido que cuando se da una intervención no probada, incluso si se da por fuera de la investigación, retrospectivamente se concluye que al ser no probada, esto ha de haber sido investigación, y la población pierde confianza en la investigación con la institución y en la voluntad de contribuir con su participación a la investigación. Debe ser muy claro qué intervenciones se dan bajo el marco MEURI, y por eso nosotros desde mayo del 2020 hemos resaltado que debe registrarse de manera distinta, clara, qué intervenciones se ofrecen bajo el marco MEURI, a diferencia de cuáles se dan bajo un marco de investigación. En el documento de orientación de la OPS, Catalizar la investigación ética en emergencias, tenemos orientaciones adicionales para hacer una implementación rigurosa del marco MEURI, es decir, para asegurar que si una intervención no probada es usada fuera una investigación en una emergencia, esta se usa de manera ética. He creído apropiado priorizar dentro de mi presentación el tema del marco MEURI, porque creo que en el brote, en el contexto de la emergencia sanitaria de la viruela símica, el marco MEURI está siendo fundamental. Hay solamente una intervención que está siendo considerada y ya está siendo implementada bajo el marco MEURI en otras jurisdicciones, que es un antiviral llamado Tecovirimat. Y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud hacen un fuerte llamado a priorizar el uso de esta intervención en investigaciones, en ensayos clínicos, y si no fuera esto posible, dentro del marco MEURI. Entonces está a disposición esta publicación, el capítulo 5 está dedicado no solamente a explicar lo que les he compartido en mayor detalle, sino también a dar recomendaciones específicas, generales, pero también operativas, que va en un marco MEURI, que revise exactamente un comité de ética en investigación, porque no es una investigación
aunque debe contribuir a la generación de evidencia. Y también una serie de preguntas guía que uno se debe hacer para avanzar si considera ofrecer una investigación, una intervención no probada bajo el marco MEURI en una emergencia sanitaria. Esta publicación, estoy muy contenta, es un día propicio para mí, para estar hablando con ustedes de esto, porque precisamente ayer publicamos la versión breve, la versión resumen de este documento de Catalizar la investigación ética en emergencias, orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y agenda pendiente. Uy, parte del título quedó por fuera. Y ustedes pueden ir a la página web del Programa Regional de Bioética que está ahí para, bajar la versión, el documento completo o la versión resumida. Hacer esta publicación ha sido un gran ejercicio regional de discusión, de reflexión, que en la OPS desde octubre del 2020 iniciamos una serie de diálogos regionales bilingües, tres segmentos, tres series de diálogos regionales bilingües con el objetivo de reflexionar sobre qué era lo que teníamos que hacer para mejorar nuestra preparación ética en emergencias futuras. Ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje en lo personal. Ha sido excelente y muy ilustrativo poder sentarnos en una mesa virtual con investigadores, con autoridades nacionales, con comités de ética de distintos países, con discusiones con distintos focos para reflexionar sobre las publicaciones, qué no estaba funcionando, qué había que hacer, qué habíamos hecho en la región al poner en práctica las orientaciones que la OPS estaba publicando, por ejemplo, sobre la revisión ética de los protocolos en emergencias, qué faltaba, qué se quedaba por fuera, qué me funcionaba mejor y qué no funcionaba. Y el documento tiene recomendaciones finales que surgen de estos diálogos, que surgen, si bien es una publicación de OPS, es un ejercicio de reflexión regional donde se establece lo que nosotros llamamos nuestra agenda regional pendiente, que en muchos casos tiene que ver con lo que les compartí al inicio, los grandes desafíos que tenemos para coordinar y colaborar en investigaciones y hacer investigaciones que sean capaces de producir respuestas a nuestras preguntas científicas, pero además también para adoptar algunas prácticas y algunas lecciones que nos ha dejado la COVID-19. Hemos aprendido a hacer algunas cosas mejor. Hemos aprendido a hacer los procesos de revisión ética más ágiles, más rápidos, a hacer mejores procesos de consentimiento informado. Y estas son lecciones que indudablemente deberían implementarse para todas las emergencias futuras, pero deberíamos implementarlas también para toda la investigación que se hace en el futuro. Si hemos aprendido a hacer las cosas mejor, hay aprendizajes que no deberían restringirse a emergencias sanitarias. Quiero, antes de continuar, reconocer el financiamiento del Wellcome Trust para esta publicación y para todas las orientaciones de ética de la investigación de la OPS desde el inicio de la pandemia. Muy brevemente voy a ir a lo largo del contenido y nos vamos a detener un poquito más en las sesiones, en las recomendaciones finales y luego daremos paso a las preguntas y las respuestas. El documento de Catalizar la investigación ética en emergencias sanitarias tiene como punto de partida las lecciones que la región aprendió con el brote del Zika y los desafíos que experimentamos como región durante la pandemia de COVID-19. Quiero resaltar, y esto lo digo con mucho orgullo por parte de nuestra región, que en primer lugar, nosotros, el hecho de que la última emergencia sanitaria de importancia internacional haya sido, previamente al COVID, haya sido en nuestra región, me refiero al brote de Zika, nos llevó a un aprendizaje muy grande en la región que hizo que
el COVID-19 nos encontrara en un lugar muy distinto que el que nos encontró el brote del Zika. Y además, quiero resaltar que en los ámbitos internacionales, a nivel mundial, yo creo que hay una percepción generalizada de que no se aprenden las lecciones que nos dejan las emergencias sanitarias. Y yo en respuesta a eso digo, con el análisis desde nuestra región, que sí se aprende cuando se hace el trabajo. Yo creo que nuestra región ha aprendido muchísimo con Zika y ha aprendido muchísimo con COVID-19. La respuesta regional a COVID-19, como les decía al inicio, ha sido fantástica en una serie de aspectos, pero también notamos que persisten algunos desafíos que los hemos ido evaluando colectivamente a lo largo de la pandemia, sin esperar a que termine la pandemia para iniciar esta reflexión, y que son los que nos han permitido tener estas recomendaciones, tener mayor claridad sobre los pasos siguientes, y que también lo que nos ha permitido que ahora con la viruela de símica estemos en mejor situación que cuando nos encontró la COVID-19. El segundo capítulo del libro se enfoca en cómo fortalecer la confianza en la investigación que se realiza en emergencias. Abordamos temas de transparencia e involucramiento de la sociedad. Sabemos que hacer investigación de manera ética supone involucrar a la sociedad. Más aún, la investigación con seres humanos no la hacen solamente los investigadores, no la hacen solamente las instituciones que realizan o financian investigación. La investigación necesita la participación de las personas. Necesitamos la confianza de la sociedad para participar en las investigaciones. Para esa confianza hay que involucrarlos, para ese involucramiento hay que informarlos. Y hemos visto con la COVID-19 un gran vínculo entre la producción del conocimiento y el uso del conocimiento. Hemos visto que cuando hay desconfianza en cómo se hace la investigación, hay desconfianza en los productos que resultan de esa investigación. Nos ha acercado la ética de la investigación con la ética de la salud pública de una manera que difícilmente habíamos visto antes. Y entonces este capítulo propone acciones con miras a una mejor transparencia e involucramiento de la sociedad, tanto acciones para las autoridades, para los investigadores y para los comités de ética de la investigación. Un tercer capítulo, cómo asegurar que la revisión ética y el monitoreo de la investigación que realizan los comités de ética de la investigación sean ágiles pero rigurosos en emergencia, aborda en términos de los procesos de ética, componentes de la revisión y componentes del monitoreo. Desde el inicio de la pandemia en la OPS hemos insistido que no se trata solamente de revisar una investigación antes de que se inicie. Supone los comités de ética, como parte de su supervisión ética de la investigación, tienen que monitorear la investigación aprobada. Y como les decía, este es el capítulo cuarto, esto ha sido bastante difícil por el gran volumen de evidencia que se ha producido. En este capítulo, el capítulo 3, presentamos estrategias a nivel nacional como un primer paso para evitar múltiples revisiones, para evitar que haya tantos comités que hacen muchas revisiones, y luego que se establece una estrategia nacional para hacer una investigación, una revisión ética y un monitoreo de ética rápidos, ágiles en emergencias. La estrategia tiene que ir acompañada de procedimientos rápidos y la publicación incluye modelos de procedimientos para comités de ética. Entonces, antes de pasar al capítulo cuarto, que como decía, se enfoca en los temas de monitoreo de la investigación aprobada a la luz del gran volumen de evidencia que se publica, yo quiero resaltar el trabajo en curso del Instituto Nacional de Salud, pero también con la Dirección de Medicamentos, también con el Comité de Ética de El Salvador, en el desarrollo de una ley que aborde los temas de ética de la investigación, donde se están tomando en cuenta todos estos aspectos. Y creo que es un paso importantísimo para El Salvador,
no solamente para fortalecer la ética en las investigaciones que se realizan, sino también específicamente la ética de las emergencias, de las emergencias, de la investigación en emergencias sanitarias. El capítulo cuarto da orientación para hacer el monitoreo y asegurar que las investigaciones que fueron éticamente aceptables al momento de la revisión siguen siendo éticamente aceptables ante la generación de nueva evidencia. Esta orientación es tanto operativa, explica los procedimientos para los comités y para los investigadores, puede ser necesario continuar, modificar, suspender o acaso cancelar una investigación, pero también una orientación sustantiva. Incluye preguntas para guiar un análisis ético, específicamente para cada categoría, ¿qué preguntas se podría uno hacer para evaluar si una investigación en curso continúa siendo éticamente aceptable? El capítulo 5 está dedicado al marco MEURI, así que como lo priorizamos en esta sesión, no voy a decir más. Y el capítulo 6 es un capítulo que si bien es sobre un tema que no fue un desafío en el caso de COVID, creemos que será un desafío en el futuro. Y es cómo asegurar que las muestras y los datos se compartan de manera ética para las investigaciones futuras, para las investigaciones que no están listas hoy, los protocolos que no están listos hoy, pero que podremos planear en el futuro. ¿Qué hacemos hoy para facilitar esa realización de investigación en el futuro? Y no estamos hablando solamente de compartir los resultados de las investigaciones por medio de publicaciones, sino de compartir los insumos, las muestras, los datos para poder hacer investigaciones futuras. En COVID todos hemos tenido, al hacer una pandemia, todos hemos tenido casos, todos hemos tenido muestras, todos hemos tenido datos, pero es muy probable que en una emergencia sanitaria futura esto no ocurra y tenemos que proceder de manera ética en lo que compete a la recolección de datos y muestras y el almacenamiento, transferencia y uso para que sea ético también, porque no solamente buscamos compartir de manera justa y esto supone un retorno en el beneficio a las poblaciones y las personas que contribuyen. Les decía que el documento incluye unas recomendaciones finales que son parte de nuestra agenda pendiente para la región. Y estas recomendaciones finales incluyen recomendaciones que son específicamente para las emergencias sanitarias y recomendaciones que son para todas las situaciones, incluyendo las emergencias sanitarias, quizás acaso sobre temas que se exacerban en una emergencia, pero que no estarían limitadas a una emergencia sanitaria. Incluye recomendaciones para la acción que podemos implementar ya y damos en todos los casos, listamos quiénes son los actores llamados a tomar acción, pero también hay algunas recomendaciones que no hemos sido capaces aún de especificar con el detalle necesario para la implementación. Por eso las llamamos recomendaciones para la conceptualización. Sabemos que hay algo que tiene que hacerse para resolver el problema, pero no sabemos exactamente qué. Y llamamos a todos los actores involucrados, incluida la academia, a reflexionar y producir la claridad necesaria para que estas recomendaciones dejen de ser solamente para conceptualización, sino que puedan ser recomendaciones para la acción. Voy a ir muy rápidamente sobre las distintas recomendaciones para emergencias sanitarias. Digamos, una gran lección que nos ha quedado es que muchas veces queremos que haya coordinación, pero nadie está encargado de coordinar. Entonces van a ver que algunas recomendaciones tienen que ver con esto. Una recomendación es que la autoridad sanitaria debe establecer estrategias y procedimientos de revisión y monitoreo éticos ágiles para las emergencias, no solo para la COVID-19. En la publicación ustedes pueden ver el análisis de todas las acciones que se han tomado en nuestra región, todas las normativas publicadas en la región para la COVID-19. Ahora tenemos que hacer que esto
sea para toda emergencia sanitaria. Y como les decía hace un momento, reporto con gusto que El Salvador está tomando acción en esto ya. Venimos analizándolo y discutiendo y buscando la mejor estrategia que está capturada en la propuesta de ley ya. Es preciso también asignar a las autoridades de investigación relevantes, pudiera ser el caso del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de investigación en una emergencia. Si no es tarea de nadie, la coordinación no va a ocurrir. Esa es la realidad y por simple que parezca, creo que es algo que ni regional ni globalmente habíamos concebido con claridad antes. Adicionalmente, el equipo nacional de respuesta de la emergencia debe designar un punto de contacto para la investigación, así como hay puntos de contacto para vigilancia y para todos los otros componentes de la respuesta. Creemos también de que con miras a que nuestros países se beneficien de los resultados de las investigaciones con la premura que es necesaria, debemos pensar en procesos para esto. Debe la autoridad sanitaria estar involucrada desde el inicio. Si se está haciendo un ensayo de vacunas en una emergencia en la jurisdicción, hay que pensar desde ya cómo, si esa vacuna resulta exitosa, cómo la población se va a beneficiar de ello. Hacemos también un llamado a la comunidad científica, a las organizaciones internacionales como la OPS y a las distintas autoridades sanitarias a trabajar desde ya en protocolos genéricos, protocolos maestros que pudieran ser, tenerse listos y tenerse como preaprobados para cuando nos llegue una emergencia poder ajustarlos e iniciar con la investigación de manera muy rápidamente. Recordarán que en el contexto del brote de Zika desarrollamos en la OPS algunos protocolos preaprobados, pero no deberíamos esperar a otra emergencia para avanzar con esto, deberíamos tenerlos listos antes de una emergencia. Lo que respecta a las recomendaciones para la acción, para toda la situación, todas las situaciones, no exclusivamente las emergencias, una recomendación muy sentida en nuestra región es la importancia de que las instituciones compensen económicamente de otra forma a los miembros de los comités de ética en la investigación por el tiempo que dedican para que su labor sea reconocida y que sea fácil hacerla rápido. Todos queremos una revisión ética rápida, ¿verdad? Rápida, rigurosa, buena. Y hemos escuchado en los diálogos a tantos comités de ética que incluso se han reunido de manera diaria a revisar protocolos. No se puede esperar que nadie haga un trabajo de esta naturaleza sin un reconocimiento y sin una compensación. Creo que los comités de ética merecen también ser tratados de manera justa y esta es una gran lección que nos ha dejado la pandemia. Las muchas otras cosas que hemos aprendido, como las ventajas de usar la virtualidad, tanto para los comités de ética o para el trabajo de las autoridades sanitarias, o maneras más creativas, más novedosas de hacer procesos de consentimiento informado, o maneras más ágiles de determinar qué propuestas requieren revisión de un comité de ética o no. Estos aprendizajes deben quedarse con nosotros y ponerse en práctica para todas las emergencias y todas las situaciones de no emergencia, para el futuro en general. Los comités de ética también deben requerir que los investigadores les indiquen al enviar su propuesta si fue revisada por otro comité y que incluyan el dictamen emitido. Esto aumenta la transparencia y la agilidad de los procesos. Y los comités también deberían crear mecanismos, por ejemplo, usando las redes sociales, para poder comunicarse al público sobre algún estudio que supervisan si fuera necesario. Nos hemos dado cuenta que en la región ha habido situaciones en que, nos tenemos que comunicar al público y frente a ese escenario no había ni siquiera los canales, entonces la comunicación no se le podía dar porque no había ni cómo comunicarse. Entonces hay que crear esos mecanismos antes de que haya urgencia. Y esto nuevamente es importante en situaciones de no emergencia también. Puede ser que haya necesidad de comunicar a la sociedad sobre un protocolo en una situación que no sea de emergencia. Además, las autoridades sanitarias deben crear mecanismos para informar a los comités de ética sobre las revisiones y las no aprobaciones previas de otros comités según fuera necesario. Y además, importantísimo y también está siendo abordado en la ley, el requerir que todos los ensayos clínicos se incluyan en registros que alimenten la plataforma de OMS y CTRP
antes de iniciarse. Las autoridades sanitarias deben tener un sitio web que liste toda la investigación con seres humanos aprobada. La gente debe poder saber qué investigación se está llevando a cabo en su país y cuál es, por decirlo así, legal y confiable. Y también deben asumir proactivamente la tarea de informar al público sobre la investigación. La gente debe saber de cómo es la investigación, cómo se hace investigación, cómo se hace que la investigación sea ética, porque eso alienta la confianza en la investigación. Tenemos todos desde nuestros roles para esto también que abogar por el fortalecimiento del periodismo científico. Insistimos también en la importancia de abogar para que la plataforma ICTRP, que es para ensayos clínicos, no solamente para ensayos clínicos de dispositivos y de medicamentos, pero para ensayos clínicos en general, que esta plataforma albergue toda la investigación con seres humanos, porque si recuerdan, eso es lo que llama la Declaración de Helsinki en su versión del 2013, que es la más reciente. Y finalmente hay una serie de capacidades en ética de la investigación que hay que fortalecer y esta sesión de diálogo es parte de la puesta en práctica de esta recomendación. Quiero cerrar con estas recomendaciones para la conceptualización, donde sabemos que hay algo que hacer, pero realmente no sabemos exactamente los pasos que tenemos que implementar. Para emergencias necesitamos coordinar la investigación para evitar duplicaciones, necesitamos hacer estudios en red, estudios multicéntricos. Creo que hemos hablado mucho de la importancia de registrar las investigaciones para saber qué hacen otros y poder coordinar, pero no es solamente un tema de registro, porque uno registra una investigación cuando ya está lista para reclutar personas. Para esta coordinación deberíamos poder coordinar antes del momento del registro y no sé exactamente dónde, cómo, quién. Tenemos mucho por hacer en esto. Creo que además necesitamos hacer una estrategia para hacer colaboraciones nacionales, regionales, para poder hacer ensayos clínicos multicéntricos en nuestra región. Sabemos que hay unos desafíos logísticos por identificar y por abordar y tenemos que trabajar en esto. Creo que también tenemos que pensar en qué mecanismos para hacer una supervisión ética de la investigación a nivel regional o subregional, como una supervisión ética extraterritorial. ¿Qué podríamos hacer para facilitar esta supervisión ética de la investigación en emergencias, digamos, a un nivel más macro? Y en línea con esto, para toda situación, no solamente emergencia, creo que tenemos que pensar en estrategias que faciliten la supervisión ética que hacen múltiples comités. O sea, cuando un protocolo es revisado por muchos comités, creo que tenemos que pensar cómo hacer eso mejor. Hacemos una deliberación simultánea de varios comités, hacemos que un mecanismo para que un comité adopte la decisión de otros, cómo evitamos las duplicaciones. Entonces, quería compartir esto, los dejo con la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS, donde pueden suscribirse a nuestra lista de investigación ética, por donde compartimos oportunidades de entrenamiento, publicaciones y otros recursos. Y ahí pueden ver en la página web también la publicación Catalizar la investigación en ética en emergencia, tanto en su versión completa como en la versión resumida. Muchísimas gracias y pasamos entonces a cualquier pregunta que pudieran tener. Antes de pasar a la parte de preguntas, quiero ceder el micrófono a la doctora Xochitl Sandoval. Estimada doctora Carla Sáenz, un saludo muy cordial y un agradecimiento especial que te hayas tomado el tiempo de impartirnos esta importante conferencia para el ámbito científico en El Salvador. Ciertamente, la consideración ética de la investigación en situaciones de emergencia, particularmente en situaciones de emergencia como la que hoy vivimos, de una pandemia que está, pues esperemos, finalizando, pero van a haber otras y otras situaciones en las cuales tendremos que considerar la investigación con un foco de atención muy particular. Quiero traer a cuenta una consideración de los sujetos vulnerables en situaciones de emergencia y el análisis, el papel que tiene que tener la ética de la investigación.
referirme particularmente a la exclusión sistemática que tienen ciertos sujetos, las mujeres embarazadas en particular y los neonatos en este tipo de investigaciones que se requieren con celeridad, resultados que le den buena certeza o al menos alguna certeza de efectividad de alguna intervención o un fármaco. Ya en 2017 tuvimos el gusto de participar en el Foro Global de Bioética en Buenos Aires, en donde se hizo un llamado ético a la inclusión de las mujeres embarazadas en las investigaciones. Quisiera tus comentarios al respecto de la situación actual de este grupo particular, del binomio madre-feto o madre-hijo en situaciones como esta y el papel que tiene la ética de la investigación en ello. Un saludo cordial y un fuerte abrazo hasta Washington. Mil gracias, Xochitl, por traer este tema a consideración. La doctora Xochitl Sandoval fue parte de la consulta ética que tuvimos en la OPS en el contexto del brote de Zika y que llevó a una producción de una orientación ética para la investigación, atención y respuesta al Zika. Y en ese contexto nos enfrentamos a un problema que, de acuerdo a los estándares éticos internacionales que disponemos ahora, que no estaban publicados aún en ese entonces, es una injusticia, una inequidad que tenemos la obligación moral de responder. Yo quería compartir en el chat ahorita lo haré, la publicación de el llamado regional que hicimos entonces con la doctora Sandoval y muchas otras personas de la región para la inclusión ética de mujeres embarazadas en investigaciones. Este tema es central. ¿Por qué es central? Porque las emergencias sanitarias, digamos, quienes suelen pasarla peor en las emergencias sanitarias, suelen ser las mujeres embarazadas. Hemos visto, hay numerosos análisis sobre la mortalidad, la más alta morbilidad de las mujeres embarazadas en emergencias. Y tenemos que reconocer que sistemáticamente hemos excluido a las mujeres embarazadas de la oportunidad de beneficiarse de una investigación. Hemos creído erróneamente que proteger es excluir. Y eso ha llevado a excluir sistemáticamente a los niños y excluir sistemáticamente a las embarazadas de investigaciones y particularmente de investigaciones en emergencias. La viruela símica nos lo pone sumamente en claro. ¿Quiénes son quienes son proclives a tener los casos más severos con mayor mortalidad y los casos más severos de enfermedad, de hospitalización? Las mujeres embarazadas y los niños. Entonces, no podemos permitir una exclusión categórica de estas poblaciones en investigaciones, en emergencias y en investigaciones en general. Cada vez que se excluye a los menores y a los menores, a los muy mayores y a las embarazadas en una propuesta de investigación, esa exclusión debe ir acompañada de una justificación, porque no me quiero complicar la vida, no es una justificación éticamente aceptable. Esa es una manera de proceder que perpetúa la exclusión, perpetúa las inequidades contra estas poblaciones, que tienen, como tenemos todos nosotros, el derecho a tener una atención médica basada en la evidencia. Ese derecho solamente va a ser real si hacemos investigación con niños, si hacemos investigación con mujeres embarazadas y si hacemos investigación con mujeres, con personas mayores de la tercera edad. Las pautas de SIOMS
del 2016 nos llaman a rectificar esta injusticia. Rectificar esta injusticia. Y las pautas de SIOMS indican claramente que una mujer embarazada ya no debe considerarse como una persona vulnerable. Un niño lo es. Una mujer embarazada puede ser más susceptible más susceptible a tener cuadros severos en una enfermedad, como por ejemplo la viruela símica, y en ese caso pues, es más vulnerable al daño por las características de la enfermedad. Pero no es que per se no sea capaz, como lo es un niño, de evaluar su mejor si quiere o no participar en una investigación. Yo los invito a revisar las pautas de SIOMS que han sido publicadas en español por la OPS, y ahí van a ver en la pauta número 3 este lenguaje que les indico, acá lo estoy compartiendo en el chat, sobre la obligación moral de rectificar la injusticia, de excluir categóricamente a niños y mujeres embarazadas y también a ancianos de las investigaciones. Y ahí también en las pautas, no me acuerdo si son 18, 19, 19 y 20, están las orientaciones éticas específicas para incluir a mujeres embarazadas en investigaciones, para incluir a mujeres que se embarazan durante investigaciones también, y ver cómo manejar estos escenarios de manera ética, de manera acorde a los estándares éticos internacionales más altos. Tenemos también una publicación, ahora la voy a compartir también, está en su versión breve en español, específicamente sobre los ensayos de vacunas y las mujeres embarazadas. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Doctora, tenemos varias consultas. Adelante. ¿Cómo se realizan investigación en emergencia cuando en la mayoría de países el criterio político fue mayor que el científico? No estoy segura de entender la propuesta. La manera de hacer investigaciones en emergencias tienen que partir por los investigadores, tiene que hacerse un protocolo de investigación, tiene que, digamos, hacer investigación en emergencias es trabajo. Y es trabajo de investigadores que tienen que empezar por hacer un protocolo. Se recomienda que involucren a alguien de ética desde el momento del desarrollo del protocolo. Esto es algo que hemos visto desde el brote del ébola porque agiliza el proceso. Luego, la realización de la investigación, digamos, una vez que uno tiene un protocolo, tiene que pasarse por un comité de ética que tiene que hacer una revisión rápida, y tenemos las orientaciones específicas para cómo hacer no solamente una revisión rápida, sino para cómo evitar duplicidades en la revisión. Y tiene que comunicarse a la población, lo que se llama el involucramiento de la población, porque no sirve tener un estudio abierto, un protocolo aprobado, si nadie quiere enrolarse para participar en el estudio. Entonces hay que comunicar esto a la población y manejar con mucha transparencia la realización de la investigación. La confianza requiere transparencia y tenemos que tener esto muy presente. Gracias. ¿A qué se debió el uso de intervenciones no probadas fuera el estándar que se utilizaran en la pandemia, como la ivermectina, plasma o vitamina C? Cuando estamos cuando uno encuentra una emergencia sanitaria con severidad, hay millones de personas han muerto en el mundo o siguen padeciendo sin haber fallecido las consecuencias de la COVID-19. Cuando estamos en una situación así, una emergencia con una alta severidad,
y sin ninguna alternativa terapéutica, porque tomemos nota, al principio de la pandemia no teníamos una sola cosa que supiéramos que funcionaba para la COVID-19. Ni una, no sabíamos una sola intervención que fuera segura y eficaz. En ese contexto, ante la ausencia de alternativas terapéuticas, ante la ausencia de conocimiento, es esperable que se considere usar algo no probado en estos escenarios. Sin embargo, esto solamente es éticamente aceptable si se hace de acuerdo a los estándares éticos. Pero sin embargo, creo que si hubiera habido un tratamiento probado, no creo que a nadie se le hubiera ocurrido dar algo no probado. Es porque no había una intervención que supiéramos que fuera segura y eficaz, que se consideró usar intervenciones no probadas, como ocurrió en el brote del ébola. Ahora bien, es interesante que esto no se consideró en la región en el brote del Zika, y lo fundamental es que muchas de esas intervenciones que se dieron fuera de una investigación en nuestra región, fueron intervenciones que no pasaban el criterio de justificación. Fueron intervenciones para las cuales la OPS y la OMS estaban sobre el análisis de la evidencia disponible, diciendo constantemente: no es éticamente justificable siquiera considerar esta intervención para darla bajo el marco MEURI. En el documento de Catalizar, ustedes pueden ver que ahí hay un análisis sobre la experiencia regional al respecto, y además un llamado muy fuerte de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud a prestar atención a la evidencia. No es éticamente aceptable ignorar a la evidencia siquiera en una emergencia. La siguiente, me piden su opinión sobre el uso de Big Data para investigaciones de emergencia para que sea bioético y cómo los comités de ética pueden monitorearlo. Big Data es un concepto sumamente amplio, entonces es difícil. Tenemos ahora capacidades computacionales de analizar un gran volumen de datos, y es como abrir una puerta para hacer un tipo de investigación que no podíamos hacer antes porque no teníamos las capacidades computacionales para ello. El Big Data tiene un gran potencial para la investigación, para producir conocimiento, para analizar qué está funcionando al interior de los sistemas de salud, y sería éticamente inaceptable no considerar un mecanismo que tiene tanto potencial para beneficiar la salud de las personas. Como en todos los casos, investigación con Big Data, como cualquier otro tipo de investigación, tiene que ser hecho de acuerdo a los estándares éticos relevantes, y un tema fundamental es qué investigación requiere pasar por un comité de ética. Cuando la investigación no es con seres humanos, no requiere pasar por un comité de ética. ¿Qué cuenta como investigación con seres humanos? Una investigación es con seres humanos cuando se interactúa directamente con las personas o con sus muestras y datos individualmente identificables. Entonces, puede hacerse análisis de Big Data, investigaciones de Big Data con o sin los datos individualmente identificables. Pero creo que hay un gran potencial de hacer estos análisis, de tomar solamente los datos que no son individualmente identificables. Creo que esto es un tema que se descuida en la región, y muchas veces los investigadores reciben datos individualmente identificables sin realmente necesitarlos, sin que vayan a tener ningún impacto en la investigación que realizan.
pero al recibir datos individualmente identificables, entonces se está requiriendo la revisión de un comité de ética. Nosotros en el comité de ética de la OPS con mucha frecuencia insistimos en que si realmente no hay una necesidad, ¿no? Si no se necesita para la investigación acceder a estos datos individualmente identificables, entonces que no se reciban y la propuesta pasa a ser exenta por un comité de ética. Si son necesarios, pues hay que hacerlo, hay que enviar a un comité de ética y los comités de ética tienen que hacer una revisión y una supervisión acorde. También hay una pauta en las nuevas pautas del CIOMS, especialmente sobre los estudios de entornos en línea, como son la mayoría de los de Big Data. Gracias. ¿Considera recomendable establecer entidades o equipos que se dediquen exclusivamente a evaluar y auditar resultados para evitar situaciones como la del escándalo del Alzheimer? No estoy segura de qué escándalo de Alzheimer se refieren, pero entiendo que la pregunta es sobre lo que en inglés se llama DSMB, Data Safety and Monitoring Boards, que son grupos, un comité independiente que analiza los datos, monitorea los datos y analiza la seguridad a lo largo de la conducción del estudio. Debemos Esto es un estándar internacional que no necesariamente seguimos en toda la región y creo que es fundamental que un fortalecimiento de nuestras capacidades de hacer investigación ética supone un fortalecimiento de los DSMB, de estos cuerpos que revisan, que analizan la seguridad, analizan qué nos van indicando los datos a lo largo de la conducción de un estudio, es decir, no solamente cuándo éste ha contribuido. Y nuevamente, creo que es importante comunicar a la población sobre estos cuerpos porque es una capa adicional de supervisión sobre el rigor que se hace en una investigación. Yo como participante en una investigación, como paciente, quisiera saber que hay un tercer ojo, un tercer ojo, en verdad cada ojo es un conjunto de ojos, que chequea que no hay un aumento de riesgo, que chequea el extremo rigor con el que se deben realizar los ensayos clínicos. ¿Qué perfil de personas se necesita para que sea parte de ese comité, hablando de MEURI, que revise un protocolo de este tipo? No se necesita un comité distinto del que ya existe para revisar un protocolo MEURI. Un protocolo MEURI debe ser revisado por un comité de ética de la investigación. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se trate de una investigación, el comité de ética de la investigación es el proxy más acorde, es quien está mejor situado para revisar un protocolo MEURI. Y lo que tiene que revisar el comité de ética es que se proceda de acuerdo a los 4 criterios éticos para MEURI, que hay una supervisión y nosotros resaltamos en la orientación, es perfectamente justificable tomar las recomendaciones de la OPS o la OMS como parte de la justificación. Luego que haya un proceso de consentimiento informado, que haya una contribución a la generación de evidencia, y eso supone trabajar que quienes son responsables por el protocolo MEURI coordinan con la Autoridad Regulatoria Nacional sobre cuáles son los datos que debieran recoger para el uso de la intervención no probada. No sé, cuáles son, sobrevivió, cuántos días de hospitalización, etcétera, etcétera. Es un caso en el que tenemos que buscar mucha coordinación entre comités de ética, los responsables del protocolo MEURI y la Autoridad Regulatoria Nacional, pero creo que este es un tema también en el que hemos aprendido mucho durante COVID-19. ¿Existe algún sitio web
o esfuerzo colaborativo en el que se puedan agregar datos clínicos de pacientes tratados con protocolo MEURI? La OMS ha realizado ha desarrollado un protocolo MEURI para el uso de tecovirimat para la viruela símica, y de hecho en ese marco nosotros hemos revisado el protocolo en el Comité de Ética de la OPS. Los responsables en la OMS están haciendo ahora los ajustes, pero ese es un protocolo que contempla en un repositorio común para los datos. Y este es un tema muy importante. Yo agradezco a la persona que hizo esta pregunta, porque eso es un tema del que pocas veces hablamos, que es que tenemos que tener mecanismos para juntar los datos y poder hacer un análisis más pronto. Y creo que somos muchas veces reacios a compartir datos, más reacios aún quizás a compartir muestras, como si fueran un tema de estricta propiedad. Y tenemos que empezar a planear prospectivamente cómo sumamos datos, cómo compartimos datos. En este caso se trata de un mecanismo para compartir datos no identificables, pero puede haber necesidad de compartir datos identificables. Y todo se resuelve planeando adecuadamente. Yo puedo desde el momento del consentimiento pedir permiso a las personas para compartir sus muestras o datos de manera ética en el futuro. Eso es lo que se llama consentimiento informado amplio. Desde la OPS lo venimos resaltando en el contexto desde el contexto del brote de Zika, pero está también en las pautas 11 y 12 de SIOMS. Y nuevamente es un tema con el que nos toca hacer mucho. Creo que hay un poco un cambio cultural, y parte de ese cambio cultural supone que la práctica que antes era habitual de vamos a destruir las muestras y los datos luego de X años, esa práctica no está justificada. Creo que en un momento, así como en un momento creímos que proteger a los niños y proteger a las mujeres embarazadas suponía excluirlos de la investigación, en un momento creímos que proteger a las participantes de la investigación suponía destruir muestras, suponía destruir bases de datos. Y estamos destruyendo algo que tiene un potencial de beneficiar a la salud y el bienestar de las personas. Entonces, en vez de pensar en destruirlo, deberíamos pensar cómo lo obtenemos, lo mantenemos, lo cuidamos y lo compartimos para beneficiar a las poblaciones futuras. Gracias, doctora. Y la última pregunta. Los protocolos en caso de emergencia multicéntricos en varios países debe aprobarse por los comités nacionales o basta con los comités locales de las instituciones donde se realicen, perdón. Esto depende de la normativa nacional, porque ahí tenemos una gran variedad de estrategias en nuestra región. Lo que es indiscutible es que tiene que ser revisado y aprobado por un comité en el país que esté debidamente acreditado. Hay países donde existe un comité nacional, como en El Salvador. Hay países donde no existe un comité nacional. Y de cualquier modo, lo fundamental es evitar repeticiones, evitar duplicaciones. Creo que se ha hablado mucho de que el comité tiene que revisar rápido, pero hay la revisión rápida, pero la revisión rápida por 10 comités. ¿Cómo puede ser eso? Eso significa 9 comités extras. Entonces, cuando menos en cada país debe identificarse un comité que haga la revisión en emergencias. Tenemos ejemplos fantásticos en la región, por ejemplo, Panamá o Brasil, donde inmediatamente se delegó al Comité Nacional la estrategia de ambos países para hacer la revisión ética de las propuestas de COVID, fue que se le delegara que el Comité Nacional hiciera la revisión de estos protocolos de manera rápida. En el caso de Brasil, eso significaba, en Brasil se hace un doble proceso de revisión. Se retiró la revisión del Comité de Ética Local para que lo hiciera solamente el Comité Nacional. En el caso de Panamá,
el Comité Nacional revisa solamente algunas investigaciones, como en el caso de Brasil, pero no hay una doble revisión y se identificó que todos los protocolos de COVID iban directamente al Comité Nacional. Lo que ocurrió en Brasil, no sé si tienen las dimensiones al tanto, pero en Brasil son como 880 comités de ética de la investigación. Brasil hace más del 70% de de la investigación que se hace en nuestra región. Entonces, en un momento se hizo la modificación para que el Comité Nacional hiciera solamente la revisión ética de los ensayos clínicos de COVID y que las investigaciones que no eran ensayos clínicos fueran revisadas por los comités locales, evidentemente de manera expedita. En el caso del Comité Nacional de Bioética en la Investigación de Panamá, cuando proliferó, creo que todos empezamos COVID creyendo que era una carrera de los 100 metros planos y luego resultó que era una maratón. Cuando llegó a proporciones maratónicas, el comité empezó a designar algunos comités específicos para que apoyaran al Comité Nacional en la revisión de algunos protocolos de COVID según su expertise. Pero sí es la revisión por parte de un comité nacional, cuando existe, evidentemente, es una estrategia muy valiosa y en muchos casos una estrategia, si ustedes van al capítulo 3, en la sección de estrategias, van a ver un menú de opciones. Dentro de ese menú de opciones, se incluye el que se cree un comité de ética ad hoc para emergencias, que fue, por ejemplo, lo que se hizo en Perú. Pero digamos que hay diversidad en nuestra región, hay diversidad de estructuras existentes. Uno tiene que construirla sobre las estructuras, sobre el expertise que existe, sobre la normativa que existe, tratando de ver lo más ágil, lo más eficiente y evitando las duplicaciones. Doctora, me pasaron una pregunta más, las disculpas. ¿Hay diferencias o aportes nuevos con MEURI en relación a Helsinki? La declaración de Helsinki en su última versión es del 2013 y no menciona el marco MEURI porque el marco MEURI fue creado en el brote del ébola, es decir, posteriormente a la declaración de Helsinki. Entonces la declaración de Helsinki no solamente no dice nada sobre el marco MEURI, porque fue producida antes de que se conceptualice el marco MEURI. La declaración de Helsinki dice muy poco sobre ética de la investigación en emergencias también, porque históricamente el mayor conocimiento sobre los temas claves en ética de la investigación en emergencias han sido producidas luego del brote del ébola. Y es más, si ustedes se remontan a la pauta, es la pauta número 20, si la de las embarazadas es la 18-19, la pauta número 20 es sobre investigación en emergencias del CIOMS, finales del 2016. En ese momento ya teníamos claro que había que hacer procesos rápidos en emergencias, pero si ustedes van el día de hoy y revisan esa pauta, les va a parecer antiquísima, porque en ese momento sabíamos que había que hacer revisión rápida, pero no sabíamos cómo se hacía revisión rápida. Entonces esa claridad es posterior también a las pautas de CIOMS. Ustedes pueden ver, yo creo que al día de hoy las pautas de la OPS sobre este tema son las más detalladas que existen a nivel mundial y tanto en lo que respecta a las estrategias como procedimientos, porque por ejemplo la OMS solamente abordó el componente de los procedimientos, más no de las estrategias, con lo cual no se resuelve el problema en la duplicación. Y del mismo modo, la fuente más completa, más actualizada para el marco MEURI siguen siendo las orientaciones de la OPS. Yo soy parte del grupo de trabajo de ética y COVID-19 de la OMS. Las pautas, el documento de MEURI de OPS fue publicado en mayo del 2020. La OPS, la Organización Mundial de la Salud, publicó una orientación sobre MEURI para emergencias futuras en abril del 2022. Sin embargo, la conceptualización de los 4 criterios es tomada literalmente de la orientación de la OPS, lo mismo las recomendaciones. Sin embargo, en la publicación
Es decir, el documento de la OMS del 2022 sobre MEURI toma literalmente los criterios éticos y las recomendaciones generales y operativas de la OPS del 2020. Y en nuestro documento Catalizar Orientación Ética están esas mismas recomendaciones, estas mismas orientaciones, pero algo más, están un poco más desarrolladas, porque hemos aprendido mucho en la región. Hay un análisis, hay una mejor presentación, porque cuando uno discute algo, uno encuentra qué partes son difíciles, dónde están las trabas, entonces la presentación es más amigable porque aborda esas trabas y además incluye lo que ha sido nuestra dificultad en la región, un análisis un poquito más específico sobre qué problemas tuvimos.